Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición poder compartir con ustedes en esta hora. Y decimos esto de todo corazón. Usted se imagina la gran bendición que es compartir la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para motivarle, para acompañarle en este estudio sistemático que tenemos cada día de lo que nos enseña la guía de estudio que utilizamos en la Iglesia Adventista. Cada trimestre tiene un estudio especial, un estudio importante, y a usted le invitamos a participar en el día de hoy en lo que es el Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Recuerden, el Evangelio Eterno, el mensaje de la misión, eso está enmarcado dentro de la semana cuyo título general es La misión de Dios en favor de nosotros, en su segunda parte, y el texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento en esta semana se registra en Mateo 28:19. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me place saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a esta lección. Pastor, bendición especial para usted, su esposa y también para sus dos hijos, que me imagino usted lo pone también a escucharle en esta lección. Son fieles oyentes. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Gracias por permitirnos una vez más estar unidos en este estudio de la palabra de Dios y en esta lección súper importante como lo es el Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Claro, pastor, debo confirmarle que Esmeralda es aficionada ya a los comentarios, y Dayan y mi esposa Elsa María, están pendientes ahí, ya están que si no tengo Radio Amanecer, me dice, ponme Radio Amanecer. Ayer veníamos de la gira, de una vueltita que estábamos dando y decía, papi, ponme Radio Amanecer. Y yo digo, pero ese Radio Amanecer, porque ella solo estaba escuchando la música. Ella quería escuchar los comentarios y el análisis Qué bueno. en el programa. Qué bueno. Usted sabe que en un matrimonio le estimamos, le queremos, y esa es la idea de que los matrimonios se fortalezcan cuando escuchan uno de los programas de Radio Amanecer, y en este caso Radio Amanecer en Estudio. Bendiciones, Elsa. Gracias. En este día quisiera invitarte una vez más a que inclines tu cabeza o acto de reverencia para que oremos. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos reanudar un estudio en este día. Invocamos tu nombre en señal de agradecimiento y de solicitud para que nos acompañes con el poder del Espíritu Santo. Que el entendimiento apropiado nos lleve a la acción y al cumplimiento de la misión, donde quiera podamos estar, y ahora en este estudio con más fuerza, con mayor determinación. Sé tú nuestro guía, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, será importante que usando la Biblia nosotros podamos dar lectura en el capítulo 14 del libro Apocalipsis, los versículos 6 y 7, ya que básicamente los comentarios que vamos a realizar de esta lección están incluidos ahí en estos versículos de Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí definitivamente tenemos que hablar en términos simbólicos. Esta es una visión simbólica. El ángel representa a los siervos de Dios que están ocupados
en la tarea de proclamar el Evangelio eterno, especialmente los asuntos mencionados en este versículo en un tiempo cuando la hora del juicio ha llegado. Y por supuesto también es cierto que ángeles literales ayudan a los hombres en la tarea de proclamar el Evangelio, pero esta no es la idea que predomina aquí, sino que este mensaje de manera simbólica está motivando a los hijos de Dios a la predicación de ese evangelio que tiene que ver con una hora de juicio que está llegando. Sin duda alguna, pastor, que lo que acaba de mencionar, las puntualizaciones que está haciendo en relación con esta cita de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que obedecen al mensaje que lleva el primer ángel de Apocalipsis 14. En este caso, debemos entender que en su justo contexto, este mensaje iniciaría en una época específica. Ya en el tiempo del fin, este mensaje sería clave para todos los moradores de la tierra. Cuando nosotros identificamos este evangelio eterno, predicado por el primer ángel, nos da a entender claramente que son las buenas nuevas ofrecidas a todos por medio de Jesucristo. Y algo que es necesario que se mencione también, y es que en este capítulo 14, versículos 6 y 7, es la única vez en la escritura que se relaciona la palabra evangelio con eterno. Fíjese que el maestro vino a nuestro mundo para mostrarnos su gracia y verdad, según lo identifica el mismo Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y llevó una vida sin pecado, murió por nosotros, para que esa pena, ese resultado por la desobediencia que debía portar y cargar la raza humana, por su misericordia, por su amor, Cristo la cargó sobre sí, muriendo en la cruz del Calvario para redimir al ser humano de las consecuencias del pecado, si éste lo elige y decide aceptarlo como su suficiente salvador personal. Noten ustedes que la mayor promesa que se menciona en la escritura, esta de la segunda venida, nos promete a nosotros que Jesús regresaría con majestad y gloria. Y finalmente, después del milenio, establecer el reino de Dios en toda la tierra, así como se registra en la escritura, en Juan 14, 1 al 4, Hechos 1:11, o el mismo Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, pastor. Todas estas son las realidades esenciales que el evangelio eterno tiene de base, pastor. ¿Por qué? Porque no es eterno solo por la palabra, sino por las implicaciones que tiene. Fíjese cómo hemos venido puntualizando desde que inicia la misión, cómo Dios se relaciona, cómo Dios viene en rescate, cómo paga, cómo asciende al cielo, cómo viene por segunda vez. Y en esta dimensión ahora de glorificación, entenderemos más y más por las edades sin fin lo que implica este amor en esta misión que Dios tiene para su creación, pastor. Es así, Pastor Machuca y amigos oyentes. Importante destacar sobre eso que usted está puntualizando sobre el Evangelio eterno. En las Sagradas Escrituras, por ejemplo, algunos dirán, pero se habla de otro Evangelio, el Evangelio de la gloria. Por ejemplo, 2 Corintios 4:4, 1 Timoteo 1:11. Allí se puede encontrar que el apóstol Pablo está hablando del Evangelio de la gloria. Y algunos dirán, ¿y ahora este Evangelio eterno a qué se está refiriendo? Es importante puntualizar que el Evangelio eterno solo se usa aquí en relación con el Evangelio de la gracia de Dios. Así es. Y yo le pregunto, ¿qué es la gracia de Dios? Oye, ese don inmerecido que recibimos, su misericordia, su eterno amor. Entonces, esa gracia de Dios, es esa oportunidad, ese chance que Dios nos ha dado a nosotros, porque nacemos separados de Dios. Es un don inmerecido. Inmerecido, O sin sea, duda alguna. usted no merece que se le pueda llamar ni siquiera hijo de Dios. Pero a través del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa es la gracia. De manera que el Evangelio
eterno, el Evangelio de la gloria, se está refiriendo siempre al mismo Evangelio. No hay sino un solo Evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro Evangelio igual. Esto tiene una implicación bien importante. No sé si usted recuerda de una expresión de las Sagradas Escrituras que habla acerca de otro evangelio. Si alguien viene predicando un evangelio diferente a esto, lo que está diciendo es que solamente hay un evangelio. No hay otra forma de dar buenas noticias que esa buena noticia. La gracia de Dios descendió, Jesucristo, para salvar al pecador. Ese es el evangelio eterno, ese es el evangelio de la gracia. No hay otro evangelio, y a eso se está refiriendo aquí Juan en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7. Está llamado a proclamar las buenas nuevas, es el verbo que se utiliza aquí, con esa realidad de que nosotros estamos llamados a proclamar ese evangelio eterno, ese evangelio de la gracia que encontramos reflejado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Qué bueno es saber que la misma comisión que fue dada a la iglesia primitiva también se nos da a nosotros hoy. Debemos continuar la tarea de hacer discípulos. Debemos permanecer totalmente entregados a este cumplimiento de la misión. Y como diría nuestro lema durante este quinquenio, misión Nehemías, yo iré. Eso es en relación con un punto especial. No basta, pastor, con que nos concentremos en que somos gente buena, que somos honestos, que somos totalmente entregados y cariñosos. Esos rasgos son esenciales e importantes. Y que vienen acompañados con aquel que decidió entregar la vida a Cristo. Eso se asume automáticamente. Pero no debemos olvidarnos de que somos llamados para amar a Dios y de una manera clara y puntual ser discípulo de Dios en lo que envuelve toda la enseñanza bíblica. Lo que es importante resaltar aquí es que estemos preparados para enseñar a otros y ayudarlos para que puedan recibir esa segunda venida, pueda venir Cristo y todos nos vayamos con Él de manera clara y puntual. Necesitamos estar con Cristo, buscar a otros para que conozcan de Cristo, prepararnos juntos para tener un encuentro con Dios en su segunda venida, pastor. Hay una frase muy importante, o no una frase, sino un parrafito muy importante que encontramos desarrollado en lo que es la lección del día de hoy. Voy a leer textualmente, pastor Machuca y amigos oyentes, para que podamos ver la visión de lo que se espera, la realidad de lo que espera a los seguidores de Cristo y el gran privilegio, señores, que el Señor nos ha dado de proclamar el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 14, 6 y 7 lo relaciona con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero es el mismo Dios que descendió a nosotros, que vivió entre nosotros, Jesucristo, y quien murió por los seres humanos. Ese es el evangelio eterno. Entonces se nos está diciendo, en comparación con la comisión que tenemos, la misma comisión dada a los primeros discípulos también se nos da a nosotros en el día de hoy. Debemos continuar la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes. Pero, ¿qué tipo de discípulos? Gente buena, honesta, y usted hace un fuerte énfasis en eso, totalmente entregada y cariñosa, no. Esos rasgos son esenciales, pero no son suficientes. Y usted está puntualizando mucho en ese párrafo. De manera que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo produce una transformación. Las buenas nuevas de salvación, Jesús en el corazón, produce una transformación en el ser humano, y es de ahí entonces cuando nosotros tenemos el gran compromiso. No sé si le ha pasado a usted, pastor, pero el pastor adventista o el obrero que trabaja en la causa de Dios, ya sea un laico, se siente inquieto cuando no está predicando el evangelio. Yo como que no me imagino
en mi casa sentado siempre ahí, o voy a una iglesia a sentarme en un banco solamente a escuchar a otros. No, eso es bueno, escuchar el Evangelio, sentarse a escucharlo, pero es bueno también que nosotros podamos proclamar el Evangelio para que muchas personas puedan conocer de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, del cual está hablando el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, que fue la cita inicial, los versículos 6 y 7. Realmente podemos decir que algunas respuestas a esta pregunta que se hizo al inicio del estudio, ¿qué aspectos de la misión de Dios puedes identificar en el Evangelio eterno presentado en el primero de los mensajes de los 3 ángeles? Identificamos claramente, pastor y amigos que nos escuchan, el cumplimiento de la misión implica hacer discípulos. Con ese Evangelio eterno nosotros debemos entender que tiene que ver de manera directa con el anuncio de la segunda venida de Cristo, que está pronto por acaecer la manifestación de Cristo. Y esa proclamación tiene que ver con enseñar acerca de ese juicio investigador que se inició ya a partir del año 1844, como cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14. Ya el tiempo del fin, debería identificar a una iglesia que enseña, que orienta y lleva este evangelio de una manera sin excepción alguna, a todo lugar, con todos los elementos, porque es un solo evangelio. Y este solo evangelio nos debe concentrar en un aspecto de la inmutabilidad que tiene, pastor. Es decir, no cambia. Yo no varío esto. El Señor, como es eterno, como es todopoderoso, Él viene en cumplimiento de la misión en el elemento que corresponde. Nosotros aceptamos esta propuesta, nos relacionamos con Jesús, en coinonía cristiana crecemos y nos motiva esto a ir a compartir con los demás esta misión. Este evangelio eterno es de implicaciones eternas, porque es un solo evangelio. Y cada uno de nosotros, al relacionarse con Jesús, debe entenderlo y debe presentarlo. Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 25. Es muy fácil para muchos ser cristiano en la iglesia. Es lo que está puntualizando ahí. Ahora, en todo círculo donde nosotros estemos, debemos reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decíamos, Pastor Machuca y amigos oyentes, que esto de el que se relaciona con Cristo y está con Él relacionado profundamente, definitivamente que en forma automática va a reflejar esa urgente necesidad de compartir lo que el Señor ha dado. De manera que la palabra de Dios enseña que es sabio aquel que dedica su vida a trabajar a favor de los demás. Proverbios capítulo 11, verso 30 se nos dice literalmente, el que gana almas es sabio. Y el término alma sabemos ya, una buena traducción es el ser humano en sentido general. Una persona que se mueve, que se traslada, que respira, que hace cosas. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a trabajar a favor de los demás, la palabra de Dios llama que somos sabios. Lo que se hace mediante la cooperación de los hombres con Dios es una obra que nunca perecerá, sino que va a permanecer a través de las edades eternas. El que hace de Dios su sabiduría, el que crece hasta alcanzar la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús, se presentará ante los reyes, ante los llamados grandes hombres del mundo, y debe manifestar las alabanzas de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No importa el lugar donde usted se encuentre, ya sea de maestro, o si le ha tocado trabajar en estos lugares donde están los grandes de la tierra, entre magistrados y gobernantes, usted tiene que cumplir con la misión que Dios le ha dado. Si trabaja en una Cámara de Diputados,
si es un senador, si está en una oficina de gobierno. Señores, no podemos esconder lo que Dios nos ha dado y así con esa fuerza y toda sinceridad decirle a la gente las grandezas de Cristo en el corazón del ser humano. Cuando nosotros leemos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 179 y la página 180, dice: la proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por acaecer, y a esta proclamación se la denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Y eso lo leo para concluir con la respuesta que podemos o deberíamos dar a la pregunta final que nos aparece aquí en la guía de estudio. ¿Qué relación hay entre el concepto de juicio y el del Evangelio eterno en el mensaje del primer ángel? ¿Por qué el Evangelio debe ser primordial en la era del juicio? Es importante que respondamos esta pregunta, porque antes de yo empezar a analizar lo relacionado con el tiempo del juicio investigador o de este juicio que ha llegado, debemos entender que yo tengo que tener un encuentro con Cristo. El Evangelio eterno es lo único que nos debe llevar a santificar nuestras vidas. Y es la gracia de Dios en nuestras vidas que nos ayudará a cambiar, a modificar, a transformar, a enmendar y a renovar hábitos y costumbres de vida que van a marcar la pauta de quién es aquel que sigue a Jesús para llevar al cumplimiento de la misión a esos con los que se relaciona también, pastor. Muy importante esto, pastor, que está diciendo. Y eso nos hace pensar en cristianos diligentes. Diligentes. La palabra de Dios habla de obreros, de cristianos que son diligentes en los asuntos que Dios pone en su mano. Porque un hombre, un ser humano, un cristiano ocioso, es una criatura que se convierte en miserable. Hay mucha gente que está en estos caminos que no disfrutan plenamente el Evangelio por el ocio que tienen. En este sentido, ¿qué excusa puede ofrecerse por la holgazanería en la gran obra que Cristo nos ha dado para realizar a favor de los demás? Las facultades espirituales dejan de existir si no se las ejercita, y es un designio satánico que la gente perezcan. Por eso, señores, es importante decir esto: todo el cielo se halla activamente empeñado en la obra de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo a nuestro mundo, y debemos ser colaboradores con Dios en esta gran obra. El fin de todas las cosas es inminente. Ahora es la oportunidad de trabajar. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar, según lo enseña San Juan 9:4. Debemos proclamar a Cristo y a ese Cristo crucificado, preparando así el camino para cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Realmente la santificación y el gozo de cada uno de nosotros debe mantenerse como una decisión firme, determinante, porque todos aquellos que quieran avanzar en la vida cristiana siendo discípulos de Cristo deberían entender que esa promesa es para todos. Todos aquellos que quieren cumplir la misión de Dios deben abrazar la fe, deben recurrir a la fuerza divina para la obra que se necesita realizar, porque para vencer, la única ecuación que debemos saber claramente es que se necesita el poder de Dios en nuestras vidas, que rescata, que restaura, que salva. La única base suficiente que nos ayudará a cumplir con todo lo demás. Hablar de todos los demás es un todo integral que nos permita ser cristianos auténticos y no numéricos. Repito,
ser cristianos auténticos y no numéricos. Aprovechemos hoy esta oportunidad y decidamos ser verdaderos discípulos del Señor, abrazando este evangelio eterno en un tiempo en el cual debemos anunciar que el juicio, la hora de su juicio ha llegado. Vivamos por fe y para fe, haciendo lo que el Señor nos manda. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Buen mensaje para concluir. Así es que, amigos, gracias por acompañarnos. Recordamos que estas lecciones se pasan diariamente en 3 horarios: 6:20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche. Esperamos compartir con ustedes y lo hacemos también a través de nuestro canal oficial de YouTube. Muchas bendiciones. Padre que estás en los cielos, estamos cerrando con esta lección para agradecerte por el gran privilegio que tenemos de convertirnos en obreros en tu causa. Que este mensaje de salvación pueda llegar a cada rincón de este planeta donde se necesita la urgente intervención del Espíritu Santo. Prepara ese terreno para que reciban estas grandes bendiciones que nos ofrece el gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo imploramos, en su nombre suplicamos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.